Buenas noches. Esta es la cuarta entrega del podcast de Teoría del Conocimiento. Mi nombre es Yesenia López, matrícula 221-29-55 y voy a empezar con el podcast de cada una de las lecturas que hemos tenido. La primera que tuvimos en esta etapa fue gentrificación es un proceso controvertido. En esta etapa aprendí que el concepto de gentrificación implica el desplazamiento de una población. Dicho acto se lleva a cabo en algunas zonas las cuales han tenido o sufrido un deterioro. Por lo general son áreas de bajos ingresos, barrios o incluso unas áreas con no mucho aflujo de capital. No necesariamente pobres, pero sí de ingresos más bajos. Con este nuevo proceso de rehabilitación social y urbanística, como quieren hacerlo ver el gobierno, así como las inmobiliarias, embellecen ciertas zonas para hacerlas mucho más vistosas, atractivas. Esto afecta directamente a poblaciones de escasos recursos que estaban en esa zona. Debido a los nuevos intereses del gobierno en las inmobiliarias en los terrenos, esto hará que el gobierno y las inmobiliarias traten de desplazar a los dueños o los residentes de esa zona. Esto implica que traten por todos los medios de echarlos, a veces utilizando tácticas inclusive ilegales. Una de las tácticas más utilizadas es el aumento de los costes en servicios, alimentos, debido a que la zona sufrió un cambio, una urbanización, digámosle, hacen ver como si fuera un poco más grande, vistosa y aparte pues expensive, más cara. Todo esto, si cada pequeños aumentos se hacen en los servicios de agua, de luz, o sea, en los servicios, por ejemplo, del pago del predial, o alguna de las tiendas de supermercado que realmente los precios rebasen o tripliquen el precio habitual en cualquier mercado, hará que las personas no quieran estar allí debido a que van a decir, no voy a poder costearme lo que antes podía. Y esta es una estrategia muy utilizada, la verdad, no es algo que asuste, que realmente debería de llamar la atención el hecho de cómo son tan ingratos el gobierno mismo, que realmente a veces en igual de tratar de que las poblaciones tengan mejores condiciones de vida, hace que empeoren o muchas veces caigan en estatus económicos los cuales no pertenecían. Bueno, cuando ya han sufrido las poblaciones ciertas afectaciones como estas, finalmente los residentes deciden abandonar el lugar. ¿Por qué? Porque ya no sienten poder costear ese método de vida, inclusive sienten que ya no pertenecen a la clase social que pertenecía a esa zona. Por lo general, la mayor población que se viene después de que pasan todos estos procesos del reacondicionamiento, del hecho de que la zona se viera más con más clase, la mayoría de las personas que ocupan esos lugares después son personas con mayor poder adquisitivo, con mucho más capital que invertir, algunos que pueden poner incluso locales, inclusive invertir en varias cosas, cuando el gobierno los mira así mucho más viables para que vivan en una zona mucho más céntrica, digámosle. Este proceso de gentrificación no es exclusivo de las ciudades, está sucediendo actualmente en muchos estados, en muchos países, y no es exclusivo de México, es un proceso que pasa en todo el mundo. Y es cuando realmente nos damos cuenta que a veces se replica en ciertas zonas, o por ejemplo, como empezó inadvertido en alguna parte, empezó camuflado de algún proyecto como de que, el gobierno quiere invertir. Voy a dar un ejemplo concreto. Los pueblos mágicos actualmente en los estados aquí de México, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, lo que sea, pueblos mágicos. Esos lugares los cuales tenían un precio relativamente bajo para sus locales, para los locatarios que vendieran sus productos a los turistas que iban.
al momento de que le dan la categoría, por ejemplo, de pueblo mágico y que el gobierno empiece a implementar de, ay, vamos a, esa fachada que ya tiene como 40 50 años, la vamos a tratar de mantener, tratar de reestructurar. Y vienen como esos pequeños cambios que la gente no nota, pero ahí están, que realmente esa inversión no les va a salir gratis. Esa inversión va a hacer que con el tiempo esa zona sea más cara y tengan que desplazarse y despojarse de sus cosas ciertas personas. Y realmente ha sucedido en estados, por ejemplo en Michoacán, ha sucedido exactamente el proceso de que sacaron los residentes para meter a los extranjeros inclusive. Un ejemplo muy común que está pasando es los vendimios de la mercancía en los estados. Supongamos, había antes un lugar donde tú podías exhibir tus mercancías, ya sea vallas de barro, metates, etcétera, cualquier cosa que produjeran en la región. Y un ejemplo, a una persona le cobraban 4,000 pesos al mes por estar exhibiéndose ahí. Bueno, pues como el área se hizo bonita, se embelleció, llegó a tener como mayor flujo de turistas, empezó a activarse todo, empezó a todo estar perfectamente organizado como una orquesta tocando al son. Esos lugares ya no costaron 4,000 pesos, esos lugares aumentaron el precio y ahora valen 20,000 al mes. Y realmente las personas han tenido que empezar a vender en la calle para poder sacar un poco de dinero, porque ya no pueden costearse el hecho de tener un local en ese lugar. Así también está pasando, no de esa forma de artesanías, pero está pasando aquí en Tijuana con el desplazamiento de las personas a otras partes de la ciudad, lejos del centro, debido a que los costes de vida son tan excesivos. Bueno, ahora continuaré reflexionando acerca de la lectura. La forma tan particular que tiene no es casualidad, literalmente, es todo planeado. Es una medida en la que, por ejemplo, miraron que ciertos lugares había o colindaba con ciertas fronteras o con cierto paisaje bello o algo que realmente atrajera a las personas a decir, vengan a visitar el estado. Y realmente allí fue cuando empezó la idea de tratar de aumentar los precios, porque las inmobiliarias empiezan a meter ideas, empiezan a ver con lo bueno de, ¿sabes qué? Tú estás cobrando tanto por este lugar, tú podrías cobrar mucho más, pero tienes que ayudarme a que esto suceda. Literalmente las personas, si tuvieran la conciencia de todo lo que están haciendo a su alrededor y todos los pequeños cambios que significan todo lo que hacen día con día, realmente podrían proteger sus patrimonios. Pero a veces estamos tan cegados. No digo que el turismo sea malo, no digo que los extranjeros sean personas malas, no. Lo que digo es que si no cuidamos, si no protegemos, si no tratamos de mantener a nuestra población aquí, si no tratamos de proteger que realmente ellos tengan acceso a vivienda, porque es un derecho, les corresponde, van a tratar de seguirnos desplazando. Bueno, esto tiene mucho, mucho que ver porque voy a decir de otra manera. Muchas veces las mejoras, recondicionamientos de un lugar tienen más consecuencias negativas que positivas. No me refiero a la forma estructural, no, 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 no. Me refiero más a los problemas que le van a traer a futuro a las poblaciones que viven allí. ¿Por qué? Porque el lugar va a empezarse a ver con otras perspectivas, otros intereses. Y esos intereses ajenos y ese lugar va a querer ser deseable, van a querer que realmente lo vendan, que lo renten, que realmente esté otra clase de población allí. Y es triste pensar que realmente es un despojo lo que hacen de una comunidad a veces de una clase menor o no muy rica, pero igual es una táctica negra de capitalismo. ¿Por qué? Porque están implementando mucho el flujo de dinero, más sin embargo no la protección de las personas. Bueno, es lo que yo entendí y algunas de las comparaciones que he hecho es porque las he visto aquí en México, he escuchado sobre ellas y he tratado de exponerlas lo más claro que posible.
Este es todo de esta lectura. Continúo con la siguiente. Bueno, en esta es la segunda lectura, en esta sección del podcast. Habla de Tijuana, una ciudad en constante proceso de gentrificación. Me parece que el que redactó el documento, el de que fue la lectura, es un egresado de UABC, no me acuerdo el nombre, pero aparentemente sí estudió bastante bien en lo que hace referencia. Bueno, lo que pude decir son algunas de mis ideas y otra puede citar parte de sus ideas para tener un panorama más claro. ¿Okay? En dicha lectura podemos comprender los procesos por los que ha pasado Tijuana y citando al que escribió lo que viene siendo el apartado, son 5 puntos claves los que se ven en ese documento. Dice: establecimiento en relación directa a las actividades del sur de California, la llegada constante de turismo, las presiones de autoridades de dicha entidad vecina para las instituciones de medida de saneamiento debido a que se trata de una cuenca binacional que desemboca en su territorio. Luego también el poblamiento irregular de la cuenca del río. Y luego también que está el establecimiento de habitantes en una zona agrícola ganadera en el cauce del río. Y luego está la condición de escasos recursos en la población migrante que llega a la ciudad de manera constante y a veces permanente. Bueno, voy a comenzar por lo primero que leí acerca de la relación directa de California, del sur de California y la llegada constante de turismo. Tijuana es como una puerta a lo que es México, una ventana a lo que se supone que es México, en el sentido de que pues aquí empieza la patria, somos el estado que colinda con el territorio americano y pues la mayoría de ellos se encuentra aquí en Tijuana, precios muy atractivos en los servicios que en Estados Unidos son sumamente costosos, puedo decirlo francamente. Más que nada es turismo que viene enfocado en el áreas médicas, debido a que la zona que colinda mayor parte de Tijuana con esa zona son centros médicos, desde neurólogos, traumatólogos, dentistas, la mayor parte de aquellos servicios que allá muchas veces el seguro no les cubre, o a veces inclusive vienen porque el seguro les cubre ciertas áreas clínicas. Luego también muchas veces vienen también por otros sectores como la industria hotelera, como los espectáculos que hay aquí en Tijuana en diferentes fechas. Voy a citar algunas: lo que hay en septiembre, lo que hay en noviembre, lo que hay en ciertas fechas especiales para la nación. Muchas veces ellos vienen como a ver lo turístico. Luego el consumo de alcohol, inclusive la prostitución puede ser una medida de turismo para ellos. A ver, otra cosa, la forma en la que están relacionadas, por ejemplo, las autoridades de aquí con allá, debido a que eh, tenemos un cauce de río que cruza ambos territorios y los cuales no tiene como una regulación clara acerca de el agua que produce y luego la basura que arrastra. Realmente es algo que casi no se toca porque en realidad los meses que pasa el río seco es más el tercer punto que tocamos, que es lo que viene siendo que las personas poblan el área seca del río y realmente son personas ya sea en situación de calle, marginadas, muchas veces con adicciones, muchas veces son personas que realmente no es su culpa estar en la calle, sino que es el mismo sistema el que ha hecho que esté en una situación en la cual es muy difícil salir y desenvolverse, debido a que regularmente no les ofrecen un trabajo digno, porque muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, inmigrantes o pueden ser del mismo país, pero realmente sin estudios, territorio, y realmente conseguir una casa de renta, un apartamento, un lugar donde vivir en esta ciudad es sumamente caro. Muchos terminan en indigencia o viviendo debajo de puentes o viviendo debajo de ríos y viviendo en ríos y cauces, arriesgando su salud y su integridad. A lo que nos lleva al quinto punto. Mucha población que viene a Tijuana viene con la idea de que, como aquí es un salario mucho más abundante que en otros estados, tienen la idea de que aquí van a tener la vida del sueño, si no es cruzando para el otro lado también.
porque seamos claros, seamos honestos. Muchas personas ven esta ciudad como algo de paso. Vienen aquí muchísimas personas de diferentes partes de la República o el mundo, muchas veces con la esperanza o el sueño de cruzarse a los Estados Unidos, ya sea por la vía legal e ilegal. Dicho aflujo de personas trae consigo problemas de desabasto en muchos servicios y al mismo tiempo nos trae consigo problemas de que no hay un control directo acerca de los actos que hacen esas personas en su pase por esta ciudad. Inclusive muchas llegan a permanecer durante varios meses, inclusive años, y se reintegran inclusive a la sociedad. Y eso es bueno, pero cuando realmente únicamente hay población delictiva aquí viene a estas ciudades, cuando realmente tenemos problemas muy serios. Pero trataremos de andar un poquito en todos y cada uno de los temas, aunque sea un pedacito. Ahora bien, si nos ponemos de acuerdo en el sentido de que la población irregular en la cuenca del río en realidad es una parte olvidada, un sector que realmente las autoridades, tanto como el gobierno, no quieren ver, no quieren ayudar. Tratan como de que esa parte se mire bien, pero no los quieren allí. Realmente no quieren solucionar el problema en los cuales ellos han hecho que estas personas terminen en esta situación. Son problemas muy duros, muy estructurales. Tienen que ver mucho acerca de el manejo de leyes o el manejo poblacional que tienen, o inclusive tienen que ver mucho acerca de los derechos que han violado estas personas, porque no solo basta con tenerlas ahí, sino que también son marginadas, tratadas como si fueran desechos, inclusive muchas veces negándoles servicios, trabajos. Digamos que han creado un lugar perfecto para que conviva tanto el lujo como la decadencia en esta ciudad. Zonas que contrastan una polaridad muy grande entre súper lujo, lugares iluminados del centro de la ciudad, a lugares como la zona Río, en los cuales también hay parte, parte buena en la cual se establecen edificios, lugares caros, lugares que son más atractivos para personas con una afluencia económica más pesada, más directa, y lugares como la sección del río, que son personas, perdón, del caudal del río, que son más para personas de que no pueden ni siquiera pagar una habitación. Hemos creado esta ciudad un paraíso y un infierno al mismo tiempo. Bueno, ahora bien, vamos a tocar un poquito el tema de la gentrificación que llevó a la intervención pública, que llevó muchas veces a esta ciudad a querer que el país vecino la mirara como, "Ah, qué bonito está, es bonito y bueno para mí como extranjero". Realmente no se fijó claramente para quién iba a estar bien esta ciudad. Se miró más como una imagen que proyectarles al dinero extranjero. Luego debemos de tocar también el tema de lugares de lujo, de lugares de residencia. Algo que pasó aquí en Tijuana y tiene muchísimos años fue que lentamente las poblaciones cercanas a la vía fronteriza se convirtió más que nada en viviendas para personas de otro país, porque las rentas son exuberantes, porque los locales son sumamente costosos, porque el estilo de vida de esa urbe es algo que realmente muchas veces la mayoría de la población de esta ciudad no podría costearlo, ni siquiera si no gastaran nada, podría pagar uno de los servicios que ellos ofrecen. Debemos tener en cuenta de que realmente el desplazamiento y la gentrificación comenzó desde que empezaron a ver el poder que tenían sobre el territorio, el gobierno, para poderlo hacer crecer, poderlo hacer un lugar como para que viniera a recibir el dólar México. Son problemas estructurales muy grandes, como ya lo he citado. Realmente tienen mucho que ver con el hecho de que a veces le importa más al gobierno ganarse unos pesos que tener una población sana y viviendo en condiciones óptimas. Falta mucho para que lleguemos a tener una Tijuana bien estructurada. Hola, continuamos con el podcast, esta vez el lectura número 3, que en los apartados son varias cosas que tenemos que tocar. Para empezar está una economía feminista, una mirada
económica, una mirada feminista a la economía económica urbana y común es la reivindicación de la ciudad. Luego está Ensayos de la herejía, que es el fraude del turismo y la decadencia del viaje. Luego está Everybody Hates Tourist. Luego está lo que viene siendo el apartado Ciudad Hostil y los algunos imágenes y videos. Pero empezaré hablando de la primera lectura, ¿ok? Bien. Debemos de tocar el punto de la siguiente manera. En la lectura viene que la mayoría de las ciudades y la mayoría del pensamiento se han desarrollado y expandido bajo conceptos patriarcales, antropocéntricos y capitalistas. Esta organización de las ciudades actuales pone en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida. Debe de tener en cuenta el capitalismo, que estamos dependiendo de la naturaleza y que eso tiene límites. Y la consecuencia que está teniendo es la vulnerabilidad a la cual nos está exponiendo. Es imposible que nosotros realmente podamos algún día reemplazar aquellos bienes que nos estamos consumiendo. Y no me refiero a algo que hemos creado nosotros, me refiero a lo que ya está aquí, lo que nos fue dado en este planeta. Y no solo a nosotros como especie, sino al planeta en sí. No podremos reemplazar el agua que estamos gastando, no podremos producir el petróleo que estamos consumiendo a pasos gigantados, no podremos repoblar las selvas que estamos talando, los mares que estamos contaminando. Debemos de replantear nuestro lugar en la sociedad y en este planeta, porque el hecho que seamos una especie inteligente no significa que vengamos a consumir todos los bienes que ésta nos ofrece y a un tanto desplazar del lugar que le corresponde a la naturaleza. Debemos entender que tenemos que caer en cuenta lo absurdo que estamos tratando al ambiente en el que estamos viviendo. Estamos experimentando cambios climáticos brutales, en consecuencia a todo el daño que hemos hecho a este planeta, a todo lo que no hemos cuidado. No es algo que realmente no hayamos podido evitar. Claro que lo hemos podido evitar, pero necesitamos ser conscientes para poder tratar de frenar este agotamiento, porque nos estamos agotando el planeta, estamos pagando un precio muy caro por tratar de diversificarnos, por tratar de expandirnos, por tratar de sobresalir. Estamos teniendo un estilo de vida bastante insostenible. Bien, ahora que vamos a tocar la parte feminista y ecológica, es que se plantea que dejemos de ver a través de la vista de un hombre, el cómo nuestra relación está con la naturaleza, sino del punto de vista en el cual vemos que debemos de habitar en armonía. Debemos de dejar de lado un poco el interés del dinero y más el hecho de tener una buena vida, lo que nos debe de importar. Ese es el enfoque feminista. Y debemos de tratar de afrontar y asumir con claridad todo lo que estamos haciendo, cada proceso, cada pensamiento, cada acción que hagamos deben de ser en acorde con la naturaleza, de no sobrepasar sus límites para vivir en una armonía, que la existencia humana realmente sea algo bueno y que coincida con el actuar. Bueno, ahora bien tocaremos el otro apartado, el otro tema, que era ensayo sobre la herejía. En realidad, cuando lees el apartado es prácticamente como una cuarta y nos revela que muchas veces el turismo, cuando trata de, bueno, las personas extranjeras cuando tratan de hacer turismo, tratan de no parecer turistas, porque muchas veces esto enoja a los habitantes de esas ciudades. ¿Por qué? Hay razones bastante obvias detrás de todo esto. Pero básicamente nos da a entender que las personas ya están hartas de que las personas ajenas a su entorno realmente vayan y hagan que
crezcan los impuestos que tienen que pagar, que se respete más el monumento que representa a la ciudad que a ellos, que inclusive muchas veces no se respeta la barrera del lenguaje, el idioma, la cultura, porque muchas veces se le da prioridad al extranjero, se le trata de mejor incluso que al propio ciudadano. Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Y esto es como una especie de crítica a que todo el tiempo se nos vende la idea de, uy, viaja, todo el mundo quiere que viajes. Y es como, no todo el mundo quiere que viajes, no todo el mundo está feliz con los problemas que atrae. ¿Por qué? Porque se está haciendo un problema el hecho de que estén aviones sobresaturados, carreteras sobresaturadas, todos los servicios sobresaturados y que realmente la población misma de esas ciudades no pueda tener el acceso que debería. Debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Luego, el otro apartado habla acerca de la ciudad hostil. La ciudad hostil yo la había leído, pero en otra parte, y no era con el término ciudad hostil, sino con el término arquitectura hostil. Y habla acerca de la privatización de espacios públicos a través de modificaciones estructurales. Por ejemplo, cuando empiezan debajo de los puentes a poner pinchos para que las personas no vivan debajo del puente, no se resguarden debajo del puente, cuando las carreteras, las aceras, las banquetas son eliminadas o son puestas de cierta manera que superponen el hecho de su utilidad. Realmente lo que ponen es algo que luce más estético que realmente algo útil. Luego estamos hablando también de que si estos lugares que son públicos dejamos que el sector privado se apropie de ellos, debemos tomar en cuenta que estos lugares nos están costando a nosotros, porque están siendo sostenidos con los impuestos, están siendo sostenidos con nuestra fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso, al financiarlo nosotros, es nuestro, debemos de defenderlo. Y debemos de también tomar en cuenta de que esta especie de arquitectura hostil está haciendo que no estemos tan acorde o que no estemos conviviendo entre nosotros. Está poniendo una barrera y realmente se tiene que eliminar eso. Tenemos que ser una ciudad un poco más unida, más consciente y realmente tener en cuenta de que no todos tienen el privilegio que nosotros para poder tener acceso a todos estos lugares, de que las personas muchas veces no están en esos lugares durmiendo, comiendo o estando allí para resguardarse del frío, de la lluvia, sino que realmente, por desgracia, no se les toma en cuenta en esta sociedad debido a que el mismo sistema nos ha hecho caer en una trampa. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que si nosotros, esté en nosotros hacer el cambio, esté en nosotros tratar de que esta ciudad sea mejor, tratar de que tengamos más unidad como población. Y por último, estoy hablando de las imágenes proyectadas. En realidad, em, están bastante interesantes como muestran un poco los sitios, básicamente porque nos dan a entender cómo cambia el paso del tiempo a través de ellos. Y pues realmente considero que muchas veces el cambio no es lo mejor. Digamos que, o también depende mejora para quién. En este punto reflexiono acerca de si todo aquello que consumimos realmente lo necesitamos, ya sea como los viajes o los lugares a los que asistimos o todo eso, únicamente se modifica para que nosotros tengamos la necesidad de estar rodeando esos lugares. Algo de lo que quiero hacer aquí último, el apartado que dice todo el mundo odia a los turistas. No es que la gente odie el turismo reactiva economías, el turismo promueve la diversidad, pero también debe de respetar ciertos límites, los cuales no sobrepasen los derechos de los propios que viven en esos lugares. Debemos de tener en cuenta que no debemos de darle mayor acceso, mejores servicios a una persona que no pertenece a la sociedad, no porque no pertenezca, sino porque sus derechos no pueden estar por encima de los otros. Debemos de tratar de tener como esa igualdad. Bueno, por mi parte es todo. Gracias.
Continuamos con la lectura número 4, la cual tiene como nombre Cruzando el cuerpo, dispositivos de frontera, procesos de sujeción. Bueno, primero que nada la lectura nos aborda al concepto de frontera, el cual es un término que no siempre existió, así como las delimitaciones territoriales de los estados que se abordan en los años en el se abordan en los años actuales. También viene un poco la referencia a esto cuando se habla, por ejemplo, de la paz de Westfalia o el constructo que es del Leviatán de Hoops, que es el constructo del Estado. Se habla de cuándo se formó, por ejemplo, la paz de Westfalia fue de 1648 y el Leviatán de Hoops fue de 1651. Se habla y se profundiza acerca de cómo surgió esto. Por ejemplo, la paz de Westfalia se referencia a los tratados multilaterales firmados en la región de Westfalia para que pudieran poner fin a una guerra que había durado bastantes años. No fue hasta que empezó a empezó hasta nuevo constructo que entonces las fronteras no eran más que un límite convencional que definía un territorio en el Estado soberano y que definía la manera en la que puede ejercer de forma absoluta y autónoma el poder sobre los que rige, para mantener un orden interno con libertad y declarar la guerra si es que fuera necesario. Técnicamente marcaba como, por ejemplo, para los mapas, hasta qué punto llega tu territorio, de qué parte eres dueño. Luego también el hecho de que hasta dónde llega tu poder, porque realmente lo que realmente buscaba poseer no era tanto la tierra, sino las personas que habitaban en ella, porque esto podría engrandecer o encarecer a una población siempre y cuando no tuviera, no tuviera como una regulación. De hecho, el desplazamiento antes, cuando no había tanto el concepto de fronteras, estados y eso, era muy habitual. A veces las personas buscaban mejores condiciones de vida, mejores opciones económicas, se desplazaban realmente por condiciones, para mejores condiciones. Pero debemos tomar en cuenta que antes la gente estaba muy, muy ligada a la tierra debido a que no existían pues el proceso de industrialización, las maquinarias. Las personas dependían de su fuerza de trabajo alrededor del campo para poder tener alguna especie de remuneración. Ahora bien, durante muchos años, como le estaba diciendo, no existieron las fronteras como tales, como de una persona no poder pasar o cruzarla, sino nada más era como algo que estaba allí. Ahora bien, la frontera durante mucho tiempo fue una mera línea abstracta dibujada para dibujar los tratados internacionales que marcaban el alcance de una soberanía territorial. Pues ya después con la extensión de el concepto de nacionalismo y que las personas pertenecieran como a cierta parte del Estado, como que los vinculaba más con la tierra, como que jugaba más como un papel como de tenemos esas características porque pertenecemos a tal lugar. Y entonces se empezó mucho a categorizar o asociar un lugar con otro o con unas personas con cierta delimitación, pero eso dio parte también a que hubiera una especie de rechazo hacia otros que lo hacían diferente, debido a que se catalogaba como perteneciente o no a algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acerca de las fronteras, de cómo delimitar un lugar. Berlín, antes de la caída del muro, eran parte de una misma nación, pero estaban divididos bajo intereses distintos. Digo, inclusive cuando se revivió tuvieron alguna especie como de choque cultural porque tuvieron que extenderse, tuvieron que hablar de realmente las diferencias o las igualdades que las mantenían. Ahora bien,
La frontera actualmente juega un papel decisivo porque, por ejemplo, no solamente juega un papel acerca del material que cruza o de las cosas que se adquieren en un país, sino que también, como de cierta manera, liga a los ciudadanos a una parte, pero de manera ya legal, en la cual muchas veces no pueden atravesar libremente de una parte a otra si no manejan alguna especie de visa, permiso, el cual les permite desplazarse. Es como si estuvieran ligados como plantas a una tierra. Realmente en muchas ocasiones esto ayuda a que realmente no se les vaya mucha población del país, pero también los limita porque a las personas las ancla a un sitio. Básicamente nos explican en la lectura los procesos que tuvieron que pasar de adaptación para que llegáramos a este punto en el cual las naciones utilizan discursos para que una nación y otra sean diferentes, para que tengan características diferentes, para que tengan intereses diferentes. Realmente habla de todo eso, que no somos tan libres quizás como pensamos y que realmente quizás sí estamos sujetas a un lugar y estas nuestras leyes y así como las obligaciones y los derechos que nos corresponden, pero también debemos tener en cuenta que nosotros somos personas de desplazamiento, no somos algo fijo para poder estar siempre en un mismo lugar y eso es algo que no tomaron en cuenta. Luego también antes no se tomaba como el proceso de inmigración o migración de una parte a otra como un proceso malo, sino que se notaba como un proceso bueno porque había un aumento, ya sea en el trabajo o en los bienes a ganar. Es cuando empieza este cambio que más fuerte, que empezamos a ver realmente si haber delimitado el territorio y haber sujetado a las personas a ciertas áreas cumplió realmente el objetivo que tenía. ¿Hizo más grande la nación? Es mi pregunta. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta lectura fue que no había pensado jamás que dos personas o dos naciones que son cerca una de la otra pudieran ya sea repelerse o acercarse únicamente por decir que pertenece a una tal o cual cierta etnia. Voy a dar un ejemplo el cual no sé si quizás sea el más adecuado, pero voy a poner un ejemplo, Medio Oriente. Medio Oriente es un choque cultural bastante grande entre unas culturas y otras, debido al desplazamiento de lugares, de unos lugares a otros. Y el estar juntos conviviendo tantas etnias, muchas veces se llega a ver esto como la mm, discriminación o el rechazo a ciertos grupos debido a que han tenido mala imagen repercutiendo en sí en la psique de los años de las personas. A lo largo de ese tiempo han tenido como esa imagen perdurando y es como un estereotipo que muchas veces quizás solamente surgió en un momento de crisis. Luego también el hecho de que por estar ligados a cierta parte del mundo podamos tener o no acceso a cierta clase de bienes. Eso también es una de las cosas que debería de tocarse más a fondo, que realmente aquellos que pueden tener mejor capital muchas veces en lugar con mayores ingresos anuales, semanales y que a pesar de trabajar casi la misma cantidad de horas, por ejemplo, aunque técnicamente en esa parte no se toma, digamos que su crecimiento económico es mucho mayor que los de otras naciones. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente no se toca lectura acerca de dinero, pero se toma el crecimiento. Y realmente crecimiento y población, a mi parecer, van ligados, porque realmente somos nosotros los que hacemos grande o no a una nación, o un país, o un estado. Muchas veces también tenemos a tomar en cuenta de que el hecho de que se sujete a la persona a un lugar, cuando esa persona se mueve, se desplaza, se va obligada quizás a irse de un lugar a otro, también debemos tener en cuenta que hizo en nosotros ciertos estigmas y cierto nivel como de maltrato o rechazos a ciertas personas, quizás porque no pertenecen al lugar donde estamos nosotros o quieren el lugar que estamos nosotros allí, en el lugar actual. Algo así como lo que sucede, por ejemplo, en lo que pasa en Estados Unidos con los mexicanos. ¿Por qué? Porque a pesar
desplazarnos y ser bastantes en el territorio nacional. Bueno, creo que es como el quinto video de lo que viene siendo el podcast. Me parece que el tema es el pueblo gitano contra el sistema, el mundo. Bueno, en el audio que nos envió pude notar por qué le tienen tanto rencor o recelo al capitalismo, a los gitanos y cómo ha logrado a través de la manipulación de los medios, así como de la historia, relegarlo e inclusive hacerlo un poco ilegal. El pueblo gitano ha tenido alrededor de 500 años de sobrevivencia debido a que el pueblo gitano siempre ha sido fiel a sus principios. No ha tratado de mantenerse autónomo, ha tratado de mantenerse independiente, ha tratado de mantenerse en el margen de comerciante, vendedor, de algo que realmente no lo explote debido a que en su historia ha tenido marcado mucho lo que viene siendo la segregación, la explotación, el mal pago y el maltrato que sufría de aquellos que eran sus empleadores y al mismo tiempo lo que deberían de tratarlo como un ser humano. Entonces el pueblo gitano trató de deslindarse un poco del sistema normal y ellos unirse un poco más en su comunidad a manera de familia, lazos más fuertes, los cuales pudieran apoyarse y juntos luchar contra el sistema. Esa manera de hermandad les ha permitido prevalecer independientes y realmente eso ha hecho que el sistema realmente los odie, los margine, porque no puede ejercer tan fácilmente el control sobre algo que realmente no tiene o no encuentra el ángulo para hacerlo. ¿Por qué? Porque sus métodos por ejemplo, las viviendas, muchas veces ellos vivían en caravanas o se mudaban constantemente, eran nómadas, no estaban sujetos a una región, así que realmente el pago de impuestos debe haber sido algo que realmente le fuera caído mal al Estado que no lo estuvieran pagando. Porque realmente, pues como son nómadas, no viven ahí, pues no se quedan mucho tiempo, no era tanto como esa parte. Luego también el hecho de que no trabajan para alguien, sino que buscan como el beneficio de la comunidad, enriquecer a la comunidad, no a un patrón fijo el cual los establezca horario, los mande, les haga realmente tener que formar parte de un sistema. Y sobre todo el hecho de que se supone que los catalogan como malos trabajadores, como personas, por ejemplo, de cierta etnia no grata, o que los cataloguen como personas difíciles de tratar, es únicamente bajo el concepto que hemos tenido o que se ha prevalecido debido a, como lo digo, la manera en la que tuvieron que tratar de denigrarlos para que la sociedad los rechace por no tratar de enriquecer más el capitalismo, realmente no es una justificación válida el hecho de denigrar a todo un tipo de etnia, religión o subcultura, la cual lo único que ha hecho es tratar de sobrevivir, inclusive cuando ha sido ilegal, cuando ha sido arrestada, cuando ha sido inclusive negado sus derechos, sus servicios básicos, porque ha habido ocasiones en las cuales las poblaciones han tenido ese tipo de maltrato de las autoridades, ya sea de salud o los servicios que ofrecen y brindan los estados. ¿Por qué? Por el hecho de pertenecer a algo. El hecho de que algo sea tan fuerte y luego luche por tanto tiempo ha hecho realmente inquebrantable la voluntad que tienen. Eso es algo de admirar, pero al mismo tiempo es algo que quizás el capitalismo busque que no repliquemos, busca que no nos mantengamos unidos, que no luchemos por un bien común, que no luchemos por el bienestar, ni siquiera la sustentabilidad como ellos lo tienen, porque ellos son bastante sustentables. Parece que no, pero están bastante más organizados de lo que nos han dicho. Luego su sistema como es más como comunitario, realmente no se busca como el bienestar individual que nos ha enseñado el capitalismo de sobresalir de otros, competir unos contra los otros. No, ellos buscan que su comunidad crezca, porque al crecer su comunidad ellos se benefician y al beneficiarse prosperan.
y ellos pueden lograr más cosas prosperando juntos. Luego el hecho de que, por ejemplo, inclusive hubo épocas en las cuales fueron ilegal tenerlos cerca. Incluso llegaron a tener problemas con el hecho de simplemente existir y a pesar de todas y cada una de las restricciones, se ha mantenido, se ha sostenido, ha sido capaz de lograr estar vigente en estos años, siendo que ha sido su lucha bastante cruel, porque como ya lo he mencionado, sus orígenes fueron bastante humildes. Los mandaban a las minas, a los lugares que nadie quería hacer, a las tierras más difíciles. Realmente su lucha nunca fue sencilla, pero la manera en la cual ellos supieron sobreponerse fue algo de admirar. Realmente no trataron de adaptarse a un sistema, crearon un sistema propio el cual tuviera que, el cual pudieran ejercer sin malgastarse, sin maltratarse, llevando en unión tanto su comunidad como con la naturaleza y como con sus propias creencias y pensamientos. Eso es algo más de lo que nadie ha hecho. Muchas veces creemos que podemos ser antisistemas, pero no nos basamos en culturas que ya tienen años tratando y siendo antisistemas. Realmente supongo que son un gran ejemplo y realmente eso es lo que debe tener asustado al capitalismo. Ver que personas como ellos son capaces de demostrarnos que inclusive teniendo todo en contra puede salir adelante. También la conversación habla acerca de la persona que escribió el libro, te habla acerca de sus orígenes, de cómo a pesar de ser de una etnia, la cual se consideran como personas flojas o que no tienen estudios o que realmente no están educados, la tipa es una abogada, la cual logró participar en la asistencia social, luchando contra aquellos grupos que como ellos son marginados y sumamente denigrados, los cuales muchas veces se les niegan los accesos ya sea desde médicos o atención a instituciones. Esos grupos que realmente también son marginados, ellos también se han preocupado porque realmente saben cómo se siente ser al que realmente desprecian. Considero que la labor social que ellos ejercen para minorías es equivalente a lo que deberíamos hacer nosotros para tratar de tener una unión y al mismo tiempo darnos cuenta que quizás el método que nos han mostrado para seguir adelante, para cumplir con el sistema, quizás no sea cierto. Quizás obtengamos más el hecho de trabajar algo nosotros mismos y no para alguien, porque si lucharemos por un bienestar, el cual va a ser mucho más permanente. Uno de los puntos que me queda más claro es que ellas tienen claro de que no es una comunidad perfecta porque también sufre de machismo, de algunos problemas estructurales, pero son conscientes al punto de que tratan de solucionarlos o tratan de hacerlos ver y no los ocultan como realmente nos han enseñado otros tipos de pensamiento. Luego también algo que se me hace admirable es que cómo es posible que una persona que tanto es marginada, que tanto es em, estereotipada, pueda mantenerse vigente y pueda demostrarnos que realmente no lo necesita para nada, al contrario, nosotros necesitamos más gente como ellos para que poco a poco vayamos despertando de ese tipo de ensoñamiento que tenemos, creyendo realmente los sueños que nos obliga a pensar el capitalismo, que algún día trabajando duro, esforzándonos demasiado, trabajando para un patrón, seremos dueños de algo. Al final no. Al final tendremos que darnos cuenta que sí, quizás a todos nos falta ser un poco gitanos en esta vida. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a tener nuestro valor y no dejar que nadie nos pise, que nadie nos humille, que nadie sea capaz de arrebatarnos algo que es nuestro, así como es nuestro orgullo, como es nuestra integridad y sobre todo nuestros derechos que son fundamentales y que a pesar de todo debemos de tomar en cuenta que también debemos de tratar de ser más solidarios los unos con los otros. Quizás el capitalismo, uno de los peores malos que nos ha enseñado es el individualismo, el no buscar la mejora para todos. Realmente quizás es un error nuestro pensar que estábamos haciendo algo realmente bueno, ignorando aquello que realmente estaba rodeándonos. Es una reflexión bastante profunda la que me hizo dar. Quizás simplemente necesitamos aprender a tener una comunicación con nosotros, la comunidad, para poder luchar juntos.
Sexta lectura de este podcast del cuarto unidad. Bueno, esta parte habla de la muerte como espectáculo, la difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas. Para empezar, nos habla un poco acerca de cómo nos fascina la violencia, el hecho de presenciarla, a veces inclusive no de manera directa, sino a través de una cinta o de un video, produce alguna sensación en la cual es bastante adictiva. En este apartado encontramos cómo lentamente pasa de ser algo trágico que la gente se lamenta a ser una de las industrias con más cantidad de personas en la mira. Digamos pues que cuando anteriormente pasaba algún asesinato, se consideraba que era lo peor del mundo, que realmente cómo nos podía faltar sensibilidad. Conforme los años van pasando, los asesinos seriales van saliendo, surgiendo, van dejando nuevos trabajos. Nos damos cuenta que la sociedad empieza a perder el sentido de la sorpresa y al mismo tiempo se le empiezan a dormir sentidos básicos como la empatía y la preocupación por el bienestar colectivo. Digamos pues que la sociedad ha estado adormecida de sentimientos, a tal grado que si una persona vive o muere, les es irrelevante. Incluso muchas personas, a raíz de esta falta de sentimientos, disfrutan de ciertos espectáculos por los cuales pagarían bastante dinero por ver cómo una persona le saca los ojos a otra. Realmente hemos creado una cultura no de psicopatía, pero más bien como de falta de sensibilidad. Lentamente nos estamos apartando de los sentimientos y al mismo tiempo de la capacidad de asombrarnos acerca de actos atroces, o con el tiempo vamos modificando aquello que creemos atroz. Realmente es preocupante cómo las personas pueden experimentar estas sensaciones o la falta de ellas. Algo que debemos tomar en cuenta que hay una frase que decía un vendedor: sin clientes no hay producto. Es lo mismo que pasa aquí. Si la gente no le gustara esa clase de contenido, no habría producto. No se buscaría producir en masa, no se buscaría maneras reales de representarla. Pero, por desgracia, son bastante los intereses de por medio y bastante las personas que están dispuestas a pagar lo que sea por vivir de primera mano una experiencia real cerca de la muerte, o por lo menos que nos haga ver realmente la crueldad que el mundo puede tener. Es bastante escandaloso pensar que en algún momento hemos dejado de lado un poco los valores de esta sociedad, dejándolos a merced de los medios de comunicación, y que ellos a su vez hayan implementado medidas para lo que con cada paso que damos, con cada avance que somos, vayamos desprendiéndonos un poco de nuestra humanidad. Quizás no sea el término que esperábamos de que desprendernos de nuestra humanidad, pero somos humanos. Nuestra humanidad tiene que ver con nosotros, tiene que estar arraigada en nosotros, de cierta manera a través de empatía, valores, la preocupación colectiva. ¿Realmente es lo que queremos la sociedad que estamos viviendo? ¿O estamos viviendo una sociedad en la cual no nos habíamos percatado que sufrimos de fortaleza y unión? La unión y la fortaleza que se habían tenido siglos anteriores o épocas anteriores, quizás no es la adecuada para la actualidad. Quizás debemos de tener aún más el sentido práctico de las cosas, más el hecho de que si estamos conscientes de lo que estamos mirando o lo que estamos consumiendo, quizás dejaremos de hacernos daño los unos a los otros. Podremos tomar en cuenta diferentes cosas para tratar de sobrellevar la situación, pero en esta lectura se aborda que cada vez más se está produciendo desde el cine, el radio y la televisión alguna manera de un entretenimiento para mantener al público en lo que realmente busca, un espectáculo barato en el cual pueda
sentir un poco de adrenalina liberada a través de ver las escenas violentas o las historias un poco macabras o turbias. Realmente estamos en un punto en que la sociedad está un poco perdida. Sí, la sociedad está un poco perdida, pero también debemos ver que realmente no es algo que nos debería sorprendernos porque nos han estado adoctrinando a través de los medios para aceptar este tipo como de nueva realidad. Digamos que mientras no hagamos nada para evitarla, todo continuará igual. La sociedad se fue un poco martirizando y muriéndose los sentimientos para dar paso a una total y complejo desapego, que realmente no consideramos la empatía entre nosotros mismos, los humanos. No consideramos también que lo que nos rodea es parte de nuestro entorno, en el sentido en el cual debería preocuparnos la vida de los otros, así como la nuestra, el bienestar de todos, no solamente el bienestar propio. Deberíamos de estar luchando por condiciones más justas. Deberíamos de estar viendo que mientras estemos enfocados viendo la muerte como un espectáculo, jamás seremos capaces de disfrutar la vida total. ¿Por qué? Porque estemos preocupados más por lo que ya fue y es acerca de la inconsistencia en las personas. Por ejemplo, pueden hablar de cualquier tema, pero muchas veces el tema de la muerte es un tema tabú, lo cual es extraño porque es contradictorio, porque una de nuestras mayores tradiciones como mexicanos es el Día de Muertos. Digo, supone que la muerte es algo que convive con nosotros, algo que nos demuestra que siempre está presente. Así también debería estarlo en la muerte, porque es lo más seguro que tenemos en la vida. Es lo más impactante de todo esto, es que aún siendo personas conscientes, aún teniendo las vivencias y experiencias de convivirnos con otros durante años, hay personas que aún así no sienten empatía por el prójimo. Creen que las situaciones en situaciones con desvalorización es porque la gente se las mereciera y actúa como tal, y cosa que no es cierta, literalmente. Ellos no merecían las condiciones en las que les tocó vivir, ni el desplazamiento que tuvieron que dar en la ciudad, porque no creo que cualquiera sería capaz de abandonar todo para dejarlo por este lugar. Volviendo al tema, hay una parte que me llamó la atención de la lectura, la cual dice una persona, pero su mano está fea. Entonces la autora responde, su mano está sangrando, se está deformando. Y aún así la persona no notaba nada porque no se miraba a simple vista. Horas después la persona ya se notaba que llevaba varias horas de muerto. Es importante los chequeos. Y es importante también el hecho de que debemos de dejar de martirizar a la sociedad de tal forma en la cual no tenga sentimientos y no pueda reaccionar a los estímulos exteriores, porque realmente necesitamos seres simpáticos en el mundo actual. Necesitamos mucha educación para tratar de fortalecer los procesos en los cuales deberían de dársenos de forma un poco más reservada, en el sentido de que la muerte es un tema controversial porque hemos curado con ella, hemos hecho muchas atrocidades respecto a ella, en el sentido de que hemos dejado de sentir. Y es debido a esa falta de sentimientos que muchas veces las personas se matan, se destruyen o empiezan a meterse en vidas ajenas buscando chisme, o regularmente busca personas de quien no den en común. Suele suceder bastante. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Son temas muy interesantes. Espero poderlo ver también a ustedes pronto o escuchar otro podcast de este profesor y profesora cuando se juntan para juntar podcast y eso para ilustrarnos un poco. Es encantador.
Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Me despido. Nos vemos hasta la próxima.